Ok, chicos, muy buenos días. Nos ubicamos entonces en la guía número 5 y vamos a empezarla a desarrollar. ¿Listo? Si ustedes ya la desarrollaron, pues no importa. Cuando me vayan a enviar la evidencia, me envían también esta guía, ¿vale? Entonces, aquí tenemos. ¿Sabías que un ecosistema es una totalidad compuesta por los organismos vivos y elementos bióticos que conforman el conjunto denominado biocenosis? Y el medio físico o elementos abióticos que posibilitan tanto la vida como las relaciones entre organismos vivos y que constituyen el componente denominado biotopo. Algunos ecosistemas pueden ser muy grandes como las selvas y muy pequeños como un estuario. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, mire, unas imágenes sobre el ecosistema. A ver si podemos ampliarlo un poco. Listo, ahí lo observa mejor. Listo. Tenemos el biotopo y biocenosis, que es la relación entre ellos. Listo. Acá tenemos una pregunta problema. Escribe los factores abióticos. ¿Qué son factores abióticos? Los factores abióticos son aquellos factores que no tienen vida, que no están compuestos por células, ¿listo? Pero son indispensables para los seres vivos. Entonces, factores bióticos como principalmente el agua, el agua, el aire. Bueno, aquí colocamos el aire y entre el aire está el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros. ¿Listo? El aire, el suelo, ¿verdad? Son los más importantes. El aire, el suelo, la atmósfera, ¿verdad? La atmósfera, entre otros, entre otros. ¿Listo? Estos son los factores bióticos, ¿verdad? Más relevantes que hay en el ecosistema. Hay muchos más, como las piedras, digamos, el petróleo, muchísimos más. Hay muchos más, pero los más importantes podrían ser esto: el clima, la atmósfera, la humedad, entre otros. ¿Ok? Pasemos entonces a la página siguiente. Listo, acá podemos observar. Vamos a acomodarlo un poquito bien. Yo lo voy acomodando para que ustedes vayan mirando. Vamos a ampliarlo un poquito. Listo, aquí se ve. Aquí nos dice, ¿qué es un ecosistema? Es la relación que existe entre los factores bióticos. ¿Qué son factores bióticos? Bio proviene de vida. Factores bióticos son aquellos que tienen vida, que están conformados por células, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Listos? Y abióticos, que son aquellos los que no tienen vida, como los minerales, ¿verdad? Como el agua, como el aire, el suelo, entre otros, en un lugar determinado. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Cuando hablamos nosotros de ecosistema, estamos hablando sobre la relación, la interacción que hay entre los seres vivos y los seres no vivos, o sea, entre los seres bióticos y los seres abióticos, ¿listo? Que viven en un lugar determinado, que viven en un mismo lugar, ¿ok? Esos son los ecosistemas. Cuando hablamos de ecosistemas podemos hablar de ecosistemas terrestres y también ecosistemas acuáticos, ¿vale? Sigamos entonces. ¿Por qué el sol es indispensable para la existencia del ecosistema? Porque las plantas, que son la base fundamental de la cadena y red alimenticia, se alimentan de la luz solar. Bueno, ese es uno del por qué el sol es tan importante para los seres vivos. ¿Listo? Recordemos que las plantas, ¿verdad? Si las plantas no existieran, ningún ser vivo, ni los seres humanos, viviríamos. ¿Por qué? Porque además de que nosotros consumimos alimentos provenientes
de vegetales, de plantas, también nos alimentamos de animales que consumen plantas. Entonces, si ellos no tienen alimentos que consumir, se van a morir, ¿verdad? Y de paso, entonces, como nosotros no tenemos de qué alimentarnos, nos vamos a morir. Recordemos también que la luz solar nos ayuda a mantener la temperatura propicia para poder vivir, ¿verdad? No todos los seres vivos pueden vivir en un clima frío. No todos los seres vivos pueden vivir en un clima cálido. No todos los seres vivos pueden vivir en un clima húmedo. Entonces, el sol es muy indispensable para la vida, ¿verdad? Además de que por medio de la fotosíntesis y entre ellos la alimentación que realizan las plantas, ¿verdad? Convirtiendo la luz solar eh, en energía orgánica, ¿verdad? Para poderse alimentar. ¿Listo? Sigamos entonces. ¿Por qué son importantes los factores abióticos? Bueno, primero, ¿qué son factores abióticos? Vuelvo y les digo, cuando hablamos de factores abióticos son aquellos factores que no tienen vida, pero son muy indispensables para los seres vivos, para que podamos vivir. ¿Y por qué? Por ejemplo, un ser abiótico, digamos el agua, ningún ser vivo puede vivir sin agua, ningún ser vivo puede vivir sin oxígeno. Entonces, nosotros, los seres bióticos, necesitamos 100% de los seres o los factores abióticos. En cambio, los factores abióticos no necesitan de nosotros para vivir, pero sí nosotros de ellos para vivir. ¿Ok? Pasemos al punto siguiente entonces. Escribe la diferencia entre factores bióticos y abióticos. Si pueden observar ahí, vamos a ver. Observemos ahí. Listo. Ahí está mejor. Entonces, los factores bióticos son aquellos factores que tienen vida, conformados por células. Todos los factores bióticos están conformados por células. Bueno, ya puede ser célula procariota o eucariota. Las procariotas son aquellas células de las bacterias, ¿verdad? De los mónadas. Y las eucariotas son los de la célula animal y la célula vegetal. ¿Ok? Los factores abióticos son inertes, ¿verdad? Sin vida, pero que son muy necesarios para que los bióticos podamos vivir. ¿Ok? Si nosotros observamos acá, en esta imagen, no sé si alcanzan a ver bien esta imagen. ¿Si alcanzan a ver bien esta imagen? Disculpen un segundo. Vamos a ver si acomodo esto. Si observamos aquí, miren, aquí hay factores bióticos como los animales, miren. El hongo, las plantas. ¿Listo? Y abióticos. Aquí están las montañas, el aire, las nubes. Esos son los abióticos. Ok. Pasemos entonces ahora sí al punto siguiente. Este sí se alcanza a ver mejor. En el siguiente recuadro escribe 5 factores bióticos y 5 abióticos. Muy sencillo. Bióticos con vida. Entonces, entre ellos tenemos las plantas, todas las plantas, los animales, los hongos, las bacterias y los protistas. Ya aquí estamos hablando de el reino de los seres vivos, ¿verdad? El reino de los seres vivos. Vamos a ampliar un poquito. Ahí. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Entonces, el reino de las plantas, animales, hongos, bacterias y protistas. ¿Ok? Y cuando hablamos de los abióticos, que son los de sin vida, entonces tenemos el agua, el oxígeno, el suelo, la humedad y la temperatura. ¿Listo? Estos son sin vida, estos con vida. Factores bióticos con vida, factores abióticos sin vida. Listo. Pasemos entonces. Ay, perdónenme. Perdón. Listo, entonces completa el siguiente mapa.
los componentes del ecosistema, el medio físico. Cuando hablamos del medio físico, volvemos a hablar del medio inerte, el medio sin vida y los seres vivos, ¿verdad? Todo aquello conformado por células. Sin vida, por células. Entonces, físico tenemos el suelo, el agua, el clima y la luz, ¿verdad? Es un medio muy importante, el suelo, el agua, el clima y la luz. Y cuando hablamos de los seres vivos, estamos hablando de fauna. Fauna son los animales. Flora son las plantas. Aquí tenemos hongos, bacterias y algas. Reino fungi, reino monera y reino protista. ¿Ok? Hongos, bacterias, algas. Fungi, moneras, protistas. Este flora, reino vegetal, fauna, reino animal. ¿Ok? Muy sencillo. Pasemos al siguiente. Observemos acá entonces. ¿Si alcanzamos a observar? Ok. Aquí dice, ¿qué aprendí en clase? Bueno, una de las cosas que uno puede aprender es que uno son, bueno, si nosotros observamos acá a la pregunta problema que se encuentra acá, ¿qué diferencia observamos en los diferentes ecosistemas? ¿Qué diferencia hay en los diferentes ecosistemas? Los ecosistemas que existen pueden ser terrestres, acá, pueden ser terrestres o acuáticos, ¿verdad? Entonces, que unos son terrestres y otros son acuáticos, y que los organismos que habitan en ellos son muy diferentes. Bueno, en ciertos aspectos son diferentes. Los organismos acuáticos, por lo general, tienen branquias, ¿verdad? Pero hay otros animales acuáticos, como los mamíferos, como las ballenas, que tienen pulmones así como los seres humanos normalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las grandes diferencias que tienen los organismos que viven en los ecosistemas acuáticos a los terrestres, los acuáticos, todos tienen aletas, o por lo menos tienen una extremidad que los ayuda a nadar, ¿verdad? Ok, en cambio, los terrestres están conformados por patas. Tienen patas que se pueden desplazar, aunque hay unos reptiles que no necesitan pata para desplazarse, utilizan todo el cuerpo, como las serpientes, ¿verdad? Entre otros animales más. ¿Ok? Acá nosotros podemos observar acá una red trófica. ¿Qué es una red trófica? Una red, como su nombre lo indica, red. Está conformado por organismos que le sirven de alimentos a otros, a varios más. Por ejemplo, aquí la base principal es el sol que produce la luz solar que ayuda a la alimentación a la segunda base que viene siendo la base de las plantas, ¿verdad? Las bases de las plantas. Entonces, la principal son las plantas porque de ellas dependen los otros organismos. Miren, si se pueden observar, las plantas solo, miren, la flecha indica quién le sirve de alimento aquí. En las plantas, el único que le sirve de alimento a las plantas es el sol. El resto de los animales dependen mucho de las plantas, ¿verdad? Y el que no depende de las plantas, depende de otros organismos que se alimentan de plantas, ¿verdad? Por ejemplo, acá. La hormiga se alimenta de esta planta, ¿verdad? Pero la hormiga le sirve de alimento al ave. Y así sucesivamente. Esta es una red trófica. Mire, esta planta le sirve de alimento al caracol, pero también le sirve de alimento al conejo. Y la planta solo se alimenta de luz solar. ¿Ok? Pasamos al punto siguiente. Ok, chicos, entonces nos vamos a ubicar en la guía número 11. Recordemos, si ya la hicieron, no hay ningún problema. Solo envíenme la evidencia de que ya la resolvieron. Miren, con colores y todo bien bonito, ¿ok? Si no la han resuelto, entonces vamos a resolverla, no hay ningún problema. Entonces, la pregunta problema es, ¿por qué algunos materiales se deforman y otros no? Vamos a verlo más adelante cuando ya nos pregunten, cuando vayamos a responder a esa pregunta. Entonces, sigamos.
Si es química, la materia es el tema. En la naturaleza, la materia se encuentra en tres estados. Estos son sólido, líquido y gaseoso. Aunque hay uno más que no es objeto de estudio en este momento, que es el plasma, ¿verdad? El plasma se encuentra en la lava, ¿verdad? Y en la electricidad también, es el plasma. Es mucho más volátil que el gas. Bajo cada uno de estos cuadros dibuja las moléculas de un cuerpo sólido, un cuerpo líquido y un gas. Representa con un punto o a cada molécula. Listo, entonces. El primero es el sólido. Si nosotros observamos el sólido, un ladrillo, una piedra, una pared, un vidrio, se encuentra en estado sólido, ¿verdad? Y una característica en sus moléculas es que las moléculas son compactas, como se pueden dar cuenta aquí. Son muy unidas, por eso son sólidas. No hay espacio entre ellas, por eso son sólidas. Por eso es impermeable, ¿verdad? El sólido. Esa es una propiedad o una característica del sólido. Acá en el líquido ya sus moléculas que la conforman son un poco separadas, por eso tiene esa movilidad. Por eso una de las características del líquido es obtener la forma del recipiente que lo contiene. ¿Por qué? Porque sus moléculas, como están separadas, se pueden mover y se pueden adherir a la forma del recipiente. Aquí en el gas, sus moléculas son muy separadas, por eso son volátiles, por eso se la pasan en movimiento, ¿verdad? Y también adquieren la forma del recipiente que lo contiene. ¿Ok? Espero que les haya quedado entendido. Entonces, tenemos el sólido, sus moléculas son compactas, muy unidas. El líquido no son tan unidas y el gas son separadas. ¿Ok? Sus moléculas, o sea, el material que lo conforma. Aquí, apuntes importantes. Yo les escribí. El agua es el único, mire, único lleva tilde en la U. El agua es el único que se encuentra en la naturaleza en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. El agua es el único en la naturaleza o de forma natural que se encuentra en los cuatro estados, en los tres estados. Sólido, ¿verdad? La Antártida, los polos, la nieve, sólido. Líquido, los ríos, los mares, océanos. Y gaseoso, las nubes. ¿Ok? ¿Comprendido? Muy bien. Pasemos al punto siguiente entonces. Acá nos dice, recordemos, recorre el colegio por los alrededores de tu aula. Observa lo que hay y luego escribes 3 sustancias sólidas, 3 líquidas y 3 gaseosas percibidas en tu recorrido. Bueno, como no estamos en el colegio por la situación que estamos a nivel en salud, ¿verdad? Pues yo recorrí fue mi casa y observé. Y encontré los siguientes objetos, ¿verdad? En sustancia sólida, ladrillos, el cual está conformado mi casa, puertas, ¿verdad? Y ventanas. Entre muchas otras cosas, pues, mesas, el televisor, las sillas, entre muchas cosas más que sean sólidas, que tengan sus moléculas compactas. Dureza. Sustancias líquidas, tenemos agua, tenemos jugo, tenemos gaseosa, ¿verdad? Todas aquellas sustancias que tengan sus moléculas un poco separadas. Y las sustancias gaseosas tenemos el aire, ¿verdad? El humo cuando uno cocina y el oxígeno. ¿Listo? Bueno, el aire está conformado por, entre los gases que conforman el aire está el oxígeno, está el dióxido de carbono. Acá podemos colocar también el gas natural, ese gas que utilizamos nosotros para cocinar, ¿verdad? Ok. Pasemos al punto siguiente. Recuerda el ciclo del agua y escribe en qué momento el agua se encuentra en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido. ¿Ok? Entonces, el ciclo del agua, ¿cuál es? Cuando, acá, vamos a observar acá. Este viene siendo el ciclo del agua. Inicia acá,
cuando el agua se encuentra en su estado líquido, normal, el sol calienta el agua y empieza a evaporarse. Se evapora en forma de gas y sube a las nubes, ¿verdad? En las nubes empieza a condensarse y después se precipita y cae. Después de haber caído, se desplaza de nuevo hacia el río o hacia el lugar donde inició y vuelve otra vez el ciclo. Y ese es el ciclo que realiza. Entonces, pasemos acá entonces. El agua se encuentra en estado sólido ¿cuándo? ¿Cuándo se encuentra en estado sólido? Cuando el lugar donde se encuentra la temperatura es muy baja. Entonces el agua se congela, ya sea en los polos o los nevados. Aquí tenemos los nevados, ¿verdad? El agua se encuentra en estado líquido ¿cuándo? Se encuentra en los ríos, mares, lagos, entre otros, ¿verdad? Aquí vendría siendo el inicio del ciclo del agua, cuando el agua se encuentra en estado líquido, ¿ok? Y por último acá nos habla sobre el agua se encuentra en estado gaseoso cuando se evapora y se convierte en nubes, ¿verdad? Como ya les decía aquí, el agua a alta temperatura empieza a evaporarse, ¿verdad? Se convierte en gas y sube, formando las nubes. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Listo? Aquí está. Entonces, escribe en el rectángulo el nombre del cambio de estado que corresponde en el ciclo del agua. Aquí iniciamos con la vaporización o evaporación. Viene siendo lo mismo, el agua. El agua se evapora y se condensa, ¿verdad? Se evapora. Acá se condensa y acá el agua se precipita. ¿Cómo así se precipita? Cae en forma de lluvia y vuelve otra vez el ciclo. Entonces esa agua que cae se forman riachuelos, después ríos que llegan a los mares, a los ríos más grandes y otra vez se evapora, otra vez sube y vuelve a caer formando ese ciclo. ¿Ok? Pasamos al punto siguiente entonces. Ok chicos, pasemos entonces a este punto, a la página 3. Muy sencilla también. Acá nos dice sólido, líquido o gas. Observa cómo está el agua en cada dibujo y en el círculo escribe S si está en estado sólido, L si está en estado líquido, G si está en estado gaseoso. Entonces podemos observar. Entonces el agua, miren, está en su estado ¿qué? Líquido. Ok, muy bien. El iglú, ¿verdad? Que he hecho con cubos de nieve, cubetas de nieve, cuadros de nieve, está en estado sólido. El gas, mire, que sale de la cafetera, creo, ¿verdad? G, ¿verdad? Y si hablamos del estado del agua, si hablamos de la nieve, se encuentra en estado sólido, ¿verdad? Aquí el pez está nadando en agua y está en estado líquido. La persona que está nadando se encuentra nadando en líquido, ¿verdad? En el agua. La nieve que cae de las nubes, la nieve que cae está en estado sólido. El vapor que sale de la plancha se encuentra en estado gaseoso. Acá. Los cubitos de hielo se encuentran en estado sólido. El agua que cae desde la nube, la precipitación, en estado líquido. Las nubes están en estado gaseoso, G. Y el muñequito de nieve se encuentra en estado sólido, ¿verdad? Miren, si ustedes observan aquí, miren, lo voy a tomar un buen pantallazo ahí. Los dibujos todo el cuadro está totalmente coloreado y bien bonito sin dejar espacios en blanco ni nada. Los cuadros están reteñidos con colores, miren, bien bonito. De esta forma deben hacerlo ustedes para que les quede súper, para que les quede bien chévere. ¿Listo? Miren, los pueden observar. Todos quedaron bien bonitos, bien coloreados.
¿Listo? Y si yo los puedo colorear, ustedes lo pueden colorear mejor aún. Ustedes son expertos en eso, ¿vale? Entonces pasamos al punto siguiente. Aquí. ¿Qué aprendí? Doy respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuál es la pregunta inicial? La pregunta inicial es esta. Ya nos acomodamos. Es esta. ¿Por qué algunos materiales se deforman y otros no? ¿Por qué algunos materiales se deforman y otros no? Entonces, por las propiedades que lo conforman y pueden ser maleables y su dureza. Digamos, hay materiales que son maleables. ¿Qué es maleable? Aquello que se pueden deformar sin romperse. ¿Listo? Como la plastilina. La plastilina es maleable. Se puede formar, crear formas con ella y no es necesario romperla. ¿Verdad? En cambio, hay otras que son duras. Por ejemplo, la madera. La madera usted no la puede moldear con las manos, ¿verdad? Pues al menos que con otras herramientas capaces de moldearla sin romperla, ¿verdad? Un ejemplo más claro, digamos, un vidrio. Un vidrio frío. Un vidrio frío. El vidrio frío no lo puedes moldear. ¿Por qué? Porque es duro. Su propiedad no lo permite. Y la propiedad que tiene el vidrio es su dureza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay objetos que se pueden moldear y otros no? Porque unos son maleables y otros son duros. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que hayan aprendido algo. Trabajen bien, bien bonitos, así como yo los hago. Miren, las mayúsculas con rojo, los signos de puntuación con rojo, las tildes con rojo. Bien chévere, bien bonito. Me envían esa foto. Espero que hagan como un archivo y me la envían, ¿vale? Chao, entonces nos vemos en la próxima clase. Bye.